Continuamos con más en esta entrevista con doña Mirna Suazo, a quien también admiro muchísimo. Gracias. Porque estar al frente de una de las instituciones importantísimas de nuestro país, como es el tema de la seguridad. La Policía Nacional demanda mucho tiempo, pero también varios factores que una persona debe de complementar para poder dar respuestas a todas las necesidades que tiene la sociedad. Entonces nos encantaría conocer, doña Mirna, cuáles son esas cualidades que debe de tener una general, en este caso una mujer, porque sabemos que la institución está regida mayormente por hombres. Bueno, los procesos formativos son fundamentales. El respeto hacia las demás personas, como el respeto hacia uno mismo. Saber que estar en una institución donde por tradición son masculinas, pero tratar de enseñarles que uno puede competir en buena lid con los compañeros varones, estudiando, preparándose, pero ante todo comportarse dignamente. Éramos muy jóvenes cuando nosotros llegamos acá, muy jóvenes, pero traíamos ya una formación. ¿Cuáles son esos valores que le han acompañado en todo ese proceso que usted fue? Como le digo, primero respeto. Respeto a mí misma y respeto a los demás. Los principios de actuación, la honradez, la disciplina, la responsabilidad. Bueno, toda una serie de valores que son inculcados, que los trae uno desde el hogar, pero que también las escuelas forman. Y igualmente la responsabilidad de que estamos en una institución que nació para servicio a la comunidad. Y no hay que desligarse de esos principios. Hay leyes, la ley orgánica de policía, que ya establece qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Entonces, hay lineamientos para que uno pueda desempeñarse en esas instituciones. Entonces, darle seguimiento a esos principios que ya están establecidos en la institución, no desviarse y ser desde siempre tratar de superarse. Usted también ha tenido muchos cargos importantes en relaciones públicas, también como rectora de educación de la Policía Nacional, y varios papeles que fueron muy fundamentales para la institución. ¿Cuál de esos papeles le marcó más y por qué? Creo que el de rectora del sistema de educación policial, porque tuve la oportunidad de que lo que yo había pensado siempre desde que regresé a trabajar en la policía, de que cuáles eran las debilidades institucionales en los procesos formativos. Y ya estando a cargo de esa dirección, pude tener la oportunidad de trabajar en esos aspectos que consideraba que eran débiles, institucionales. Nosotros comenzamos, había un proyecto BID, que hacía muchos años estaba el ofrecimiento para la reforma policial. Y nos tocó la planificación, no la ejecución. Ya los dineros del BID estaban en los bancos, pero había que trabajar en esa planificación. Entonces la ejecución, desgraciadamente ya me tocó mi retiro, no pude disfrutarla, pero sí lo que fue la planificación. Con un equipo de personas docentes de la Universidad Pedagógica que tenían mucho conocimiento en el área educativa y que nos enseñaron y que trabajaron conjuntamente con nosotros para preparar lo que hoy son los centros de estudio, principalmente la formación básica, que era donde, como decíamos, el talón de Aquiles institucional, donde la institución no se había preocupado mucho en desarrollar esa área de la escala básica.
sí mucho para especializar a los oficiales egresados de las academias, pero no la escala básica. El policía de calle, el policía, ese no estábamos, ese era un área bastante débil institucional. Entonces fue como una suerte de tener la oportunidad de tener ese cargo y de poder, y el momento preciso en que había una organización extra institucional que tenía los recursos para poder desarrollarlo. Y trabajamos la planificación de lo que fue el Instituto Técnico Policial. El ingreso, los policías ingresaban de primero de sexto grado, después de plan básico. Con nosotros, con la reforma, ya ingresaban al Centro de Instrucción Policial, al Instituto Técnico Policial, ya terminado su secundaria. Entonces subió el nivel educativo del policía. O sea, vino como a reforzar muchísimo más esta institución. Así es, sí. ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos a los que usted se enfrentó durante su carrera? Ya sabemos que la académica fue la que más le marcó en su vida y creo que se siente satisfecha por eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero dentro también desafíos que la confrontaron a usted misma. Bueno, desafíos como que cuando yo llegué a la policía, no había era una institución que era parte de las Fuerzas Armadas. Y que ya éramos oficiales, pero los cursos de especialización, porque en las instituciones se estudia. Todo el tiempo. Todo el tiempo se estudia, todo el tiempo. Entonces había que tener requisitos de estudios para ascender a los grados. Si queríamos ascender cada 4, cada 5 años, debíamos que tener cursos y haberlos aprobado. Era toda una serie de requisitos, pero uno de los principales eran los estudios. Y ir a las Fuerzas Armadas, la Escuela de Aplicación para Oficiales en aquel entonces, estuvimos en la última etapa en que todos íbamos a formarnos ahí, a especializarnos ahí. Y después, pues las academias, las instituciones de Fuerzas Armadas como la policía crearon sus propias institutos o academias de estudios superiores, pero en ese entonces íbamos todos a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. Y me tocó ir a un curso, me mandaron, no con mis compañeras, porque éramos 4 mujeres las que venimos de Chile, me mandaron porque yo era la comandante del Escuadrón Policial Femenino, y me mandaron primero para que el año siguiente fuera el resto de las compañeras y que hubiera alguien a cargo del Escuadrón Policial Femenino. Y la experiencia fue buena, dura, porque había que adaptarnos al sistema. El sistema policial de formación en Chile era diferente y aquí era, bueno, otro mundo. Entonces, ir a ese curso, tener compañeros de todas las Fuerzas Armadas, y la parte física, que había que estar igual que ellos. Había un proceso de una semana que lo llevaban a un batallón de fuerzas especiales, a la parte física, a subir montañas con equipo, a preparar granadas, a hacer toda una serie de ejercicios que son preparados para las guerras, ¿no? Y esa era la formación que se recibía. Y yo fui la única mujer que había en ese curso. Habían cursos medios y avanzados, yo estaba en el medio. Y realmente... ¿Pensó rendirse en algún momento? No. Y cómo no, uno va temeroso. Sí. Voy a hacer algo que nunca lo he hecho. No estaba dentro del proceso de formación que yo había recibido. Pero no podía regresar, que dijeran, fue eliminada del curso porque no respondió, no cumplió. Sí. Yo era la comandante del Escuadrón Policial Femenino, esas jóvenes que nosotros estábamos formando, ¿cómo era posible que yo regresara fracasada? ¿Y qué se decía usted misma en esos momentos? Yo decía, acaba fuerzas de flaqueza. Hay anécdotas divertidas de lo que yo pasé, pero creo que el que más me motivó fuera el jefe del grupo, un oficial superior, que desde que llegué dijo, las mujeres no deben estar ocupando un espacio de los hombres, deben de estar echando tortilla.
Así le Y digo. eso como que me motivó a demostrarle, ya quizás no era por algo personal, sino que era una guerra contra él. Bien disciplinada yo, porque si le hacía mal la cara me eliminaban. Y una historia así rápido, no sé si tenga tiempo, chistosa, de que el primer día, antes de que empezara el curso, lo llevan a ese entrenamiento una semana a Fuerzas Especiales, y era trasladarnos en un comando, esos camiones grandototes. Nunca me había subido en uno, y bueno, otro oficial a cargo dijo, bueno, le vamos a ceder su espacio adelante al lado del conductor, para que se vaya, porque era la única mujer. Y el señor misógino jefe de mi curso dijo, aquí no hay mujeres ni hay varones, ni hay tenientes, aquí todos son alumnos. Entonces todos los alumnos se van a ir atrás. Yo miraba aquel carro inmenso, cómo me subo, y con equipo, con catimplora llenas de agua, con el equipo, armamento, fusil, pistola y todo aquello. Y yo que llevaba una maleta como que me iba de vacaciones. Y recuerdo de que voy al frente, me ponían al frente y que subiera. Y como subía, Dios y la mío, ponían con primero. todo el equipo. Alguien de los chistosos de mis compañeros me empujó y caí de cabeza dentro del camión. Y ya, entonces otro compañero, los compañeros que habíamos estudiado en Chile, como que lo protegían, andaban las hermanitas, ¿verdad?, cuidándola. Y se molestó y le digo, no te preocupes, más bien quiero agradecerle al que me empujó, porque si no, no hubiera subido. Y allí se hubieran eliminado porque, ¿qué? O sea, los alumnos iban allí, ¿por qué yo no? O sea, iba a haber que yo tenía, que había una especie de protección contra mí, y yo no quería eso. ¿Usted no lo permitía? No lo permitía, sino que iba a competir en buena lid. Y así otra serie de vicisitudes. Cuando llegamos, ponen, bueno, va a ser libre la escogencia de sus compañeros, tienen que ser 7 en cada grupo. Y entonces todos que se conocían se escogieron. Y Mirna Suazo quedó con el grupo de los gorditos que nadie nos escogió. Entonces formamos nuestro propio grupo. Y creo que yo era más bien las que los motivaba. Miren, vamos a subir los cerros, vamos con lectura de cartas, técnica de cálculos, que vamos a andar con todo el sistema que teníamos para esas ¿cómo decirle? Todos esos ejercicios diurnos y nocturnos, porque era diurnos y nocturnos. Y yo los motivaba a ellos, miren, aguanten, que vamos a salir adelante. Entonces eso me sirvió mucho. Mucho, y también el hecho de que, bueno, la inexperiencia, yo fui de botas nuevas, botas de fatiga nuevas, luciéndome. Nunca me faltó el stip, eso sí, en la bolsa. Andaba en la vía siempre. Sí, siempre, los labios bien pintados. Pero sufrí porque el mismo día que llegamos, que nos mandaron a correr, mis talones pelados. Sí. Entonces me mandaron a dormir, como no había tiendas de campaña, dormían todos, y me mandaban a una biblioteca de ahí del batallón a dormir. Y yo les decía a los enfermeros, regálenme curitas, regálenme gasas, regálenme esto. Y no les dije que era lo que tenía, sino que es lo que me regalen. Y en la noche que llegaba, cansada, toda sucia y todo, para poderme quitar los calcetines, había que meterlos en una paila de agua. Primeros días sufrí, los demás como que ya se le duerme todo el cuerpo y ya uno actúa como autómata, sigue, pero terminamos el curso. Eso sí, que cuando regresé casi me hospitalizan porque venía grave. Sí. Pero pues tuvimos 3 días de descanso antes de empezar el curso, y no le dije a nadie lo que me había pasado, porque eso significaba eliminarla por razones de salud, y no quería fracasar. Y así toda una serie de competencias. Nunca pasé del 3er lugar, nunca pasé, porque el Señor me ponía de méritos, porque decía, se está riendo en formación. Mis compañeros me decían, es que te pintas la boca. Entonces él de lejos ve los dientes pelados, no te pintes. Y así, cosas pequeñas, que nunca pasé del 3er lugar, pero
con mucho orgullo en ese curso. La forjó. Me formó, pero también me gradué con el tercer lugar. Nunca pasé el tercer lugar, pero no importaba, lo importante era terminar el curso. Claro. Y la satisfacción de que para mí eso fue como la prueba de fuego institucional. De ahí no me podía detener absolutamente nadie. Sí fui como bien, porque me formaron, porque había que trabajar con las escalas básicas. Eso le iba a preguntar también. Sí. Mentalmente, ¿cómo estaba preparada usted? ¿Cómo se preparaba mentalmente? Porque sí tenían mucha exigencia física, pero mentalmente en esos cursos, psicológicamente también hay mucha presión. Sí, había que estudiar. Nos hacen una evaluación para ver cómo íbamos, cómo iba a reaccionar, cómo traíamos, qué era lo que traíamos para poder nivelar qué era lo que se nos iba a dar. Y yo me acuerdo que en el primer examen yo saqué menos 30 y hacía chistes, pero dije yo esto lo voy a superar. Y todos menos. Solo había como 2 que habían pasado porque tenían conocimientos, ellos traían estos mismos conocimientos de las academias, y yo me había graduado en una academia totalmente diferente a la de acá. Ahora otra pregunta. Pero no fue problema, en la parte de la formación sé que pasan muchas cosas y en el mundo militar y policial también, ¿verdad? Que son pues con muchísima presión y exigencias. Ahora bien, ¿le tocó en algún momento tomar decisiones difíciles, decisiones que podían dar un giro a la seguridad nacional? Creo que no, porque no tenía el cargo de directora. El director es el que toma las decisiones. Ah, ok. Y así hacia abajo. En acciones no patrullé, porque éramos muy pocos. Entonces, desde que llegamos ya eran cargos de responsabilidad de dirigir grupos, de procesos formativos. Entonces, sí, yo no me enfrenté, que es lo que yo admiro en los policías que andan de calle principalmente, que se enfrentan a tantas situaciones. Ellos saben que salen de su casa y no saben si van a regresar. Eso no lo viví yo realmente, no lo viví. Sí hubo muchos obstáculos a lo largo de la carrera, pero todos superables. ¿Cuáles son esos obstáculos más fuertes que quizá como sociedad no vemos y que la Policía Nacional vive? Pues obstáculos como el hecho de ver que alguien está superándose y hay que pararlo. ¿Qué más? Principalmente es ese, que la riqueza la ilícitas. Competencia desleal, eso va. El hecho de que personas jóvenes, mujeres, y la mentalidad del hombre hondureño, en que bueno, vienen estas mujeres, no es que vienen a trabajar, no vienen, sino que para que nos divirtamos. Pero cuando empieza uno a competir y ver que no puede ser objeto de falta de respeto y todo, entonces empiezan a como cuestionarlo, a querer pararle, pero son superables. Yo creo que la formación que uno recibe, la entereza, ese deseo de superarse, de salir adelante, yo creo que eso es bueno, porque nos hace enfrentarnos a muchas situaciones. Sí, y a tener resiliencia. Esa resiliencia y con respeto, no enojándose ni haciendo berrinches como decimos nosotros, no, sino que con respeto tratarlos y ubicarnos en nuestro lugar y darles su lugar a ellos también. Así. Enseñarles con mucho tino. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, hay obstáculos, muchos obstáculos, pero yo creo que si pasamos, no es que somos supermujeres, no somos. Somos personas igual que cualquier otra, pero que hay que luchar para seguir adelante. Sí. Así es. No desmayar, sí.
Así es, y como usted dice, cuando uno tiene el deseo de salir adelante, pues todas las barreras o obstáculos busca cómo superarlos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Exitosas que Inspiran.